Era mi tercera semana en el hospital. Las noches estaban llenas de un silencio que hacía eco. La primera vez que escuché un murmullo, pensé que era mi imaginación. Pero no era así. Los pacientes estaban en sus camas, algunos dormían, otros miraban al techo, y yo hacía mi ronda con cautela. Una noche, revisando los registros, encontré una hoja arrugada. Los nombres que había allí no estaban en los archivos oficiales. Las fechas eran antiguas y hablaban de incidentes terribles. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Aunque el ambiente se sentía pesado, decidí que no debía asustarme. Estaba aquí para ayudar. Esa misma noche, mientras intentaba concentrarme, escuché el susurro de una voz. No podía ubicarla, pero sonaba clara. Me acerqué a la puerta de una habitación, pensando que tal vez un paciente necesitaba algo. Cuando la abrí, vi a un hombre mayor, sentado en su cama, mirando fijamente hacia la ventana. Había algo en su mirada que me incomodó. Murmuraba palabras sin sentido. Traté de hablarle, pero solo giró la cabeza lentamente hacia mí, sus ojos vacíos sin reconocimiento. «¿Está bien, señor?», pregunté, pero no recibió respuesta. Me sentí inquieta y decidí salir. Algo no estaba bien en ese lugar. Más tarde, en la sala de espera, las luces empezaron a parpadear. Pensé que era un problema eléctrico y traté de tranquilizarme. Entonces, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que alguien me estaba mirando. Miré hacia atrás, pero no había nadie. La sensación de ser observada se intensificó. De repente, el murmullo se convirtió en risas. No eran risas felices, sino burlonas. Mi corazón latía rápido. Por la mañana, hablé con un compañero enfermero sobre lo que había visto. Se rió y me dijo que a veces la tensión del turno nocturno juega malas pasadas. Pero yo sabía que algo estaba mal. Esa noche, decidí investigar más sobre los nombres en la hoja. Tenía que descubrir qué sucedía. Mientras revisaba archivos antiguos, algo llamó mi atención. En una página, el nombre de un paciente y la fecha coincidían con una de las mencionadas en la hoja. Había muerto en una habitación cercana. No podía creerlo. Mi mente se llenó de preguntas. Sentí que la atmósfera se hacía más densa. Las luces empezaron a parpadear otra vez y decidí que ya era suficiente por esa noche. Mientras caminaba por el pasillo de regreso, sentí que algo me seguía. Paré, pero solo había silencio. La sensación de que alguien estaba a mi lado se intensificó. Me giré con rapidez que me dejaba sin aliento, pero no había nadie. Empecé a caminar de nuevo, pero los pasos resonaban detrás de mí. Eran lentos, como si alguien estuviera a un paso de distancia, pero al girarme, solo había sombras. Sabía que tenía que salir de allí, pero me encontré paralizada. La voz del anciano resonaba en mi cabeza. Decidí que debía irme, aunque algo en mi interior me decía que este no era el final. En ese momento, sentí un leve susurro en mi oído: «No puedes irte». Me estremecí. Era mi primera noche, y nunca imaginé que el miedo me encontraría aquí, en un lugar donde solo quería ayudar. Capítulo 2. No dormí esa noche. Me quedé en la sala de descanso tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero mi mente era un torbellino de pensamientos y preguntas sin respuesta. ¿Por qué había encontrado esa hoja? ¿Qué había sucedido con esos pacientes? Miré la hora. Faltaban solo unas horas para el próximo turno. Decidí que no podía enfrentar una nueva noche sin saber más. Cuando llegué al depósito de archivos, me sentí más decidida. La luz parpadeaba intermitentemente, pero no me detuve. Busqué con rapidez entre las carpetas y pronto encontré lo que buscaba: la caja etiquetada como incidentes no reportados. La abrí de inmediato. Había hojas más arrugadas, otras con manchas de tinta. Cada una contaba una historia que parecía susurrarme al oído. Una de las hojas captó mi atención.
Hablaba sobre un incendio ocurrido hace años en el tercer piso. Mencionaba a un paciente que había desaparecido en medio del caos. Mi corazón se aceleró. El hospital había sido remodelado recientemente, pero recordé que ese mismo pasillo lo había recorrido un par de veces. El fuego había terminado con muchas vidas, pero fue solo un accidente. A medida que leía, sentí un escalofrío. El sonido de una puerta que se abría me sacó de mis pensamientos. Miré hacia la entrada, pero solo vi sombras. La respiración se me aceleró, me paré en un instante. No era la primera vez que me sentía en esa situación, así que decidí seguir. Había un misterio que resolver. Mientras investigaba en silencio, decidí que tenía que hablar con el anciano de la habitación. Tal vez él sabía algo más sobre los nombres en la hoja y lo que había sucedido en el hospital. Recorrí los pasillos con paso firme, sintiéndome vulnerable, pero decidida. Al llegar a su habitación, respiré profundo. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar susurros. Sin pensarlo dos veces, empujé la puerta y entré. El anciano volvió a estar en la misma posición de la noche anterior, con la vista clavada en la ventana. «Buenas noches, señor», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Necesito su ayuda. ¿Puedes decirme qué sucedió aquí?». Dio la vuelta lentamente, y su mirada, aunque seguía siendo vacía, ahora parecía un poco más viva. «La memoria es una prisión», murmuró, mientras sus labios temblaban. «No todos podemos escapar». Me sentí inquieta, como si cada palabra que pronunciaba él estaba cargada de significado. «¿De qué hablas?», pregunté, aunque sabía que no estaba lista para la respuesta. Entonces, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Por un instante, todo se oscureció. Escuché un grito en la distancia, un eco de dolor. Y cuando las luces se encendieron, el anciano se había desvanecido. No estaba en su cama. La habitación estaba vacía. Miré a mi alrededor, mi corazón retumbando en mis oídos. Salí de la habitación en un impulso, sintiendo que una presencia densa me seguía. Mis pasos resonaban en el pasillo, pero el eco detrás de mí era más intenso, como si el hospital mismo me estuviera llamando. Mientras corría hacia la salida, me topé con una figura oscura en el pasillo. Estaba inmóvil. Mi aliento se cortó. Era un hombre, de pie justo donde la luz dejaba de llegar. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí que se burlaba de mí, como si supiera un secreto aterrador. «¿Quién eres?», grité, pero solo el silencio respondió. En ese momento, las preguntas se volvieron más urgentes. No podía irme sabiendo que había algo más. Ahí fue cuando me di cuenta, todo estaba conectado. Tenía que desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. No había tiempo para pensar. Di un paso atrás, sin perder de vista a la figura en el pasillo. La oscuridad a su alrededor parecía absorber la poca luz que había, como si quisiera ocultar cualquier detalle. Era evidente que no estaba allí por casualidad. «Ayúdame», murmuré, aunque no sabía a quién me dirigía. Pero el hombre no se movió. Continuó observándome. Su silueta podría haber sido alguien conocido, alguien que había perdido o no quería recordar. Mi espíritu se debilitaba, y la ansiedad crecía. Dando un giro brusco, corrí en dirección contraria y entré en una sala de enfermeras vacía. Cerré la puerta detrás de mí, intentando ahogar el eco de mis pasos. El lugar estaba en completo silencio. Tomé un segundo para respirar, intentar calmarme. Pero el miedo pulsaba fuertemente. En la mesa había un ordenador encendido. No dudé, me acerqué y comencé a teclear. Quería saber más sobre el paciente desaparecido del incendio. Tal vez había algo en sus registros, algo que me ayudaría a entender. Busqué el nombre que había leído en la hoja. Encontré información sobre él, pero estaba incompleta. Fechas, nombres de los médicos, pero todo inconcluso. Al ver las notas, una más captó mi atención.
Un informe menciona conductas inusuales en la habitación del tercer piso. Ahí fue cuando me recordó la advertencia del anciano: la memoria es una prisión. La conexión era inquietante. Si había algo desconocido en ese piso, quizás podía revelarse. De repente, escuché un ruido sutil detrás de mí. Una puerta se abrió lentamente. No era el eco del hospital, era alguien más. Me giré, dejando de lado el pánico, dispuesta a enfrentar lo que se acercaba. Ahí estaba nuevamente el anciano, esta vez con una expresión seria. Sin embargo, había algo distinto, era como si llevara una carga. No puedes estar aquí, dijo en voz baja. Tienes que irte. Es peligroso. No puedo, respondí, mi voz temblaba. Necesito saber qué pasó. Necesito respuestas. Él movió la cabeza lentamente. No todas las verdades son seguras. Algunas están mejor dejadas en la oscuridad. Pero su mirada estaba vacía, como si ya hubiera tomado decisiones que no podía cambiar. Justo en ese instante, la luz parpadeó nuevamente y la atmósfera se volvió helada. «Sal de aquí», gritó el anciano, su voz sonó como un eco distante, pero sentí que mi cuerpo comenzaba a moverse, como si una fuerza invisiblemente me empujara hacia la salida. La inquietud comenzó a apoderarse de mí, terminé escapando de la sala, tropezando en mi temor. Mis pasos resonaban en el pasillo, mi mente buscaba una salida, una respuesta. ¿Por qué me seguía esta sensación de ser observada? Al llegar al tercer piso, me detuve. La bruma de lo desconocido envolvía el lugar. Mis manos temblaban, pero sabía que debía seguir adelante. Las puertas estaban cerradas, pero una pareció entreabrirse con un leve crujido. Sin pensarlo, empujé. La habitación era un espejo de otras, pero el ambiente era diferente. Un frío extremo llenaba el aire, y había algo que resonaba en las paredes, algo que me atraía. Entonces vi la cama. Estaba cubierta por sábanas blancas, como una figura yacente en descanso eterno. Me acerqué, el corazón golpeando. Dar la vuelta a la esquina para mirar era suficiente para movilizar el terror en mí, y ahí, en la almohada, había una fotografía. La tomé entre mis manos, sintiendo que en ese instante el tiempo se detenía. Ahí estaba el paciente desaparecido, sonriendo, pero en el fondo de su mirada, una tristeza palpable. Entonces, escuché una voz suave que susurraba detrás de mí. Él nunca se fue. Me giré rápidamente, solo para encontrarme con la oscuridad. Ella había manipulado la atmósfera. Todo se oscureció de nuevo. Este tiempo, sabía que el misterio estaba a punto de revelarse. Capítulo 4. Estaba empapada en sudor frío, la fotografía aún en mis manos. Pero el silencio era ensordecedor, como si las paredes estuvieran escuchando mis pensamientos. ¿Quién nunca se fue?, pregunté, con la esperanza de obtener una respuesta del vacío. No hubo eco, solo el peso de la incertidumbre. De repente, una sombra se proyectó en la puerta. No era el anciano, ni una figura familiar. Tenía una silueta borrosa, como si estuviera debatiéndose entre dos mundos. «Sal de ahí», resonó una voz profunda. Esta vez, no era un susurro, era una orden. Pude sentir que el aire se volvía más denso. Sin pensarlo, dejé caer la fotografía y di un paso atrás, justo a tiempo para ver cómo la sombra se desvanecía. Pero mi reacción no fue suficiente, mis instintos me gritaron que debía salir. La habitación, que antes parecía inofensiva, ahora se convertía en mi prisión. Las paredes empezaban a cerrarse, y el frío se sentía cada vez más implacable. Corrí hacia la puerta, pero esta ya no estaba abierta. Intenté girar el pomo, pero no cedía. Golpeé con fuerza, mis gritos resonaban pero no había nadie para escucharme. Mis fuerzas se agotaban, la sensación de claustrofobia crecía. Finalmente, como si alguien estuviese jugando conmigo, la puerta se abrió de golpe. Me caí hacia adelante y rodé por el pasillo.
Me levanté rápidamente y corrí, mi mente estaba en un torbellino. Imágenes de la fotografía inundaron mi cabeza, las palabras del anciano retumbaban, no todas las verdades son seguras. Bajé escaleras de 2 en 2, buscando una salida. La luz de emergencia iluminaba las paredes, pero el entorno seguía siendo extraño, casi como si me estuviera guiando a un lugar que no quería conocer. Cada piso que pasaba, sentía que algo me seguía, una sombra acechando en los rincones. Cuando llegué al primer piso, encontré una sala de espera. Vías de luz entraban por las ventanas, cortando la penumbra que me había rodeado. Intenté calmarme, respiré hondo, pero mi corazón no se detenía. Busqué un lugar para esconderme, pero había algo allí. En una esquina, una figura encorvada estaba absorta en un periódico, pero no parecía humana. Era una masa oscura, casi indistinta. Antes de que mi mente registrara lo que estaba viendo, la figura levantó la mirada. No tenía rasgos definidos, pero sentí su mirada en mí. No hay escapatoria, murmuró con una voz ronca. Empujada por un instinto de supervivencia, me volví y corrí hacia la entrada del hospital. Pero, antes de llegar, una risa helada flotó en el aire. Era suave, casi cantarina, pero la intención era clara, no iba a dejarme salir tan fácilmente. Al abrir la puerta, el aire fresco me golpeó, pero el sonido de la risa continuaba, resonando en mi mente. Una parte de mí sabía que lo que dejaba atrás no se iría fácilmente. Era como si en ese mismo instante, algo o alguien se alabara de haberme mantenido atrapada. Mientras me alejaba, sentí que había tomado una decisión fatal. No podía salir sin respuestas. Lo que fuera que había pasado en aquel hospital, lo había tocado. Caminé hacia el helado amanecer, incluso sintiendo que las sombras me seguían, ahora más cercanas que nunca. Tenía que regresar. Capítulo 5. Regresar al hospital fue como volver a entrar en un laberinto. La luz del día no ofrecía consuelo, el edificio parecía más grande y más amenazante que antes. Mis pensamientos eran un caos, pero había una necesidad que empujaba mis pasos hacia la entrada. Tenía que desentrañar el misterio, incluso si ello significaba enfrentar aquello que había evitado. Cruzar las puertas automáticas fue como romper un sello. En el interior, el aire olía a desinfectante y algo más, un rastro de recuerdos perdidos. El silencio era palpable, pero ya no estaba sola. Sentía que las sombras danzaban a mi alrededor, como si burlonas en la penumbra. Camino tras camino, seguí mi instinto hasta la sala de emergencias. Antes de entrar, escuché susurros. No eran palabras, sino fragmentos de emociones, miedo, tristeza, desesperanza. Me detuve un momento. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté en voz alta, esperando que la respuesta viniera de alguna parte. Pero solo obtuve un eco, un retorno vacío. Poco a poco crucé la umbral de la sala. Las sillas estaban desordenadas, y un monitor que alguna vez había emitido sonidos vitales ahora estaba en silencio. En la esquina, junto al mostrador, vi un archivo abierto con un nombre que me resultaba familiar. Marta. Aquella era la última paciente en la que había estado pensando. Había escuchado palabras sobre su trágico final y el cómo su familia la había perdido en este mismo hospital. Sin pensarlo, toqué el papel, buscando algo, cualquier cosa que pudiera aportar respuestas. Fue entonces cuando noté una hoja deslizarse hacia el suelo. Me agaché para recogerla, y fue como si el tiempo se detuviera. Había notas de su historial médico, pero al final había un garabato: el tiempo no es lineal, solo lo parece. Mis manos temblaban, esa frase rebosaba de significado. Antes de poder procesar todo esto, escuché el crujido de pasos. Volteé rápidamente y allí estaba. La figura de la habitación de espera, la masa oscura. Su forma había cobrado claridad, pero su rostro seguía siendo indescifrable. No deberías haber vuelto, advirtió con una voz que sonaba como crujidos de madera vieja. ¿Qué eres?, logré preguntar,
mi voz casi un susurro. No hay nombres en el olvido, respondió, acercándose. Pero sé lo que buscas, mi corazón latía con fuerza. Dime entonces, exigí con más valentía de la que sentía. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que realmente ocurrió con Marta? La figura se detuvo, y una sonrisa apareció en su rostro indistinto. Las verdades son ecos, solo retumban si alguien las escucha, dijo. Su voz tenía un tono casi melodioso, pero había algo perturbador. En cuestión de segundos, su forma comenzó a desvanecerse. Espera, grité, pero ya era tarde, se había ido. La sala volvió a quedar en silencio, salvo por el ruido de la respiración quebrada. En ese momento, supe que estaba cada vez más cerca de la verdad, aunque el precio a pagar podría ser mayor de lo que imaginaba. Mientras el desasosiego se apoderaba de mí, un nuevo eco resonó en mi mente. Las verdades son ecos, y la urgencia de encontrar a Marta no solo aumentó, sino que se transformó en una obsesión. Cada paso que daba me acercaba a una revelación, pero también me adentraba en un camino del que tal vez no podría volver. Salí de la sala, pero una nueva inquietud se instaló en mi pecho. Algo más estaba en juego, y la historia de Marta no era solo un eco vacío, era un laberinto esperando ser explorado. En el fondo, sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía que seguir, aunque fuera sola, hacia donde las sombras se encontraran con la verdad. Capítulo 6. A medida que avanzaba por el hospital, los ecos de mis pensamientos me rodeaban como un murmullo constante. Sabía que la figura había sido real, y su advertencia resonaba en mi mente. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, cada pasillo se sentía más estrecho que el anterior. Sin embargo, había algo que me impulsaba a seguir adelante. Necesitaba respuestas, decidí regresar a la sala de emergencias, quizás allí encontraría algo más que me guiara. Cada paso era un reto. La luz parpadeante de los fluorescentes daba un aire aún más inquietante al espacio. Me detuve frente a la puerta, respirando hondo antes de cruzar el umbral una vez más. La sala parecía igual que antes, pero una extraña sensación de que algo había cambiado flotaba en el aire. Este silencio era diferente, era más pesado. Me acerqué al mostrador, donde aún reposaba el archivo abandonado. Mis ojos buscaban cualquier indicio que pudiera ayudarme. Pero lo que realmente llamó mi atención fue otra hoja que estaba parcialmente oculta tras las demás. La saqué con cuidado. Era un dibujo, un garabato infantil que representaba lo que parecía ser un hospital. Pero lo inquietante era que había un dibujo que parecía el interior de una habitación. De repente, el recuerdo de un pasadizo que había escuchado en los murmullos de las enfermeras me asaltó. Un pasadizo que llevaba a la zona prohibida del hospital. Me asaltó un impulso, un deseo ardiente de descubrir la verdad detrás de esos rumores. Sin pensarlo más, decidí buscar ese lugar. Seguí el mapa rastreado por mis recuerdos y, tras girar varias esquinas, llegué a una puerta marcada como área restringida. Mi estómago se encogió, me quedé un momento ahí, paralizada. La figura había insinuado lo que buscaba, pero, ¿y si lo que encontraba no era lo que quería? Sin embargo, el eco de su advertencia fue más fuerte que mi miedo. Abrí la puerta y un golpe de aire helado me dio la bienvenida a un pasillo oscuro. La iluminación titilante apenas iluminaba el camino. Empecé a caminar con cautela. El lugar estaba vacío, y el silencio era abrumador. A medida que avanzaba, una sensación de que algo me observaba se apoderó de mí. Quizás estaba siendo demasiado imprudente, pero la curiosidad ya había tomado el control. Mis pasos resonaban, y cada vez que escuchaba un eco, el miedo crecía en mí. Al llegar a una bifurcación, vi que uno de los pasillos tenía una luz tenue al final. Decidí seguirlo. Mientras más me acercaba, más claros se volvían los murmullos. Mi corazón latía con rapidez al darme cuenta de que eran voces, un sollozo bajo, un lamento. Me detuve en seco. Marta, llamé,
solo para escuchar mi propia voz resonar en la oscuridad. En ese instante, algo se movió al final del pasillo. La figura volvió a aparecer, justo antes de que las luces se apagaran de golpe. La oscuridad era total. Sentía mi pulso acelerado, y el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Ahora el silencio era más marcado, solo interrumpido por el sonido de mi respiración entrecortada. «Estás más cerca de lo que crees», mencionó la voz familiar, esta vez más distante. Pero hay un precio que pagar. La intimidad de la oscuridad se volvió opresiva. No tenía idea de lo que significaba eso, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Necesitaba enfrentar lo que se escondía en esas sombras, aun sabiendo que la verdad podría hacer temblar los fundamentos de mi realidad, y con eso, decidí avanzar hacia adelante, decidida a encontrar la pieza final que revelaría lo que había pasado con Marta. La búsqueda de respuestas me había llevado a este punto, pero ¿a qué precio? Capítulo 7. El aire helado me envolvía mientras me adentraba más en la oscuridad. No había más luces parpadeantes, solo sombras que jugaban alrededor. Seguí avanzando, cada paso era una lucha. «Estás más cerca de lo que crees», resonaba en mi mente, pero ¿más cerca de qué? No sabía si me empujaba hacia el peligro o hacia la verdad. De pronto, un sonido bajo me hizo detenerme. Era un lamento, y esta vez parecía más cercano, más humano. Mi pulso aceleró. «Marta», volví a llamar, pero esta vez mi voz temblaba. La respuesta fue un sollozo más claro, una súplica que atravesó la oscuridad. La sensación de que no estaba sola regresó, y con ella, el miedo. Un destello de luz iluminó brevemente el pasillo, dejando entrever una chupi puerta al final. Sin pensar, corrí hacia ella. Cada músculo de mi cuerpo me decía que me detuviera, pero la voz de Marta me llamaba, y no podía resistirme. Al llegar a la puerta, nadie me detuvo. La empujé con fuerza y entré. La habitación era pequeña y austera, con paredes de un blanco pálido que parecían desvanecerse en la penumbra. En el centro, una cama estaba ocupada por un cuerpo cubierto con una sábana. El sollozo que escuché antes provenía de allí. Mi corazón se detuvo un instante al acercarme. Levanté la sábana temblorosa, y mi estómago se retorció. Debajo estaba un rostro familiar, pero estaba tan pálido y demacrado que me costó reconocerla. Era Marta. La respiración se me entrecortó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba aquí? La fiebre de mi confusión se convirtió en un torrente cuando vi a su lado una nota garabateada. Me agaché para leerla. «El tiempo se acaba. No te acerques a la verdad». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y el lamento que había escuchado creció en intensidad. Entonces la figura apareció una vez más, justo delante de mí, interrumpiendo el aire. Casi podía tocarla, pero no me atreví. La desesperación era palpable. «Marta, despierta», grité, pero sus ojos permanecían cerrados. Sentí una mano sobre mi hombro y, antes de que pudiera reaccionar, me giré bruscamente. Era una enfermera, su expresión seria y vacía. «No deberías estar aquí», dijo con voz temblorosa, como si conociera un secreto que yo ignoraba. «Necesito ayuda». «Mi amiga, ella está en peligro», le respondí, notando el sudor frío que brotaba de mi frente. La enfermera negó con la cabeza, su mirada se oscureció. «Ya es demasiado tarde. Hemos intentado ayudarla, y a ti también. Pero...». La voz se desvaneció, como si la oscuridad de la habitación la hubiera tragado. Algo dentro de mí se rompió. ¿Qué querían decir con eso? De repente, las luces comenzaron a parpadear más rápido, y la figura que había visto antes avanzó hacia mí. «Ahora comprendes», murmuró, su voz era como un eco lejano que hacía retumbar mis miedos. «El costo de la verdad es alto». Antes de que pudiera responder, la habitación se sumió en un caos de luz y sonido. La figura se desvaneció, llevándose consigo el eco de su advertencia.
Me sentí atrapada en un vórtice, incapaz de escapar de la desesperación y el terror que se desbordaban alrededor de mí. Sin embargo, la verdad estaba al alcance, solo tenía que decidir si estaba dispuesta a pagarlo. Mi mente se nublaba, y cuando todo se oscureció por completo, supe que ya no había vuelta atrás. Capítulo 8. Desperté de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Estaba tendida sobre el frío suelo de la habitación, sin rastro de la cama ni de Marta. La enfermera había desaparecido y las luces ya no parpadeaban. Todo quedó en un silencio opresivo. Me senté con dificultad, tratando de ajustar mi vista a la penumbra. ¿Había sido un sueño? Me froté los ojos, intentando recordar qué había pasado. La nota estaba aún ahí, arrugada en el suelo, como un recordatorio tangible de lo que temía. El tiempo se acaba. No te acerques a la verdad. Mis manos temblaban al recogerla, pero un impulso ardiente me guiaba. Debía saber la verdad sobre Marta y su estado. Pero, ¿qué significaba aquel aviso? Me puse de pie, sintiendo un mareo repentino. La habitación seguía siendo hostil, llena de murmullos que parecían susurrar mi nombre. Salí rápidamente y me encontré en un corredor más iluminado. Sin embargo, no era un consuelo. Las luces brillantes me cegaron un momento, y al recuperar mi visión, el pasillo se extendía sin fin. El aire se sentía cargado, como si algo oscuro se escondiera en cada esquina. Decidí avanzar, mis pasos resonando en el silencio. Marta, volví a llamar, pero solo el eco respondió. El sonido de mis propios pasos parecía burlarse de mí, y el lamento distante regresó, reverberando con un sentido urgencia. Encontré otra puerta, esta vez adornada con un símbolo extraño, como si marcara un límite que no debía cruzar. Sin pensarlo, empujé la puerta. Estaba cerrada, y yo, en un arranque de obstinación, la golpeé. La puerta cedió, y entré en una habitación aún más oscura que la anterior. Allí, vi un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa. Sus rostros eran sombríos, iluminados por las luces temblorosas de una vela en el centro. Noté que tenían los ojos cerrados, como si estuvieran en un trance. Me detuve, incapaz de moverme. Un siseo se hizo audible, y una de ellas levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y su mirada era intensa, casi hipnótica. «Tú también estás buscando la verdad», dijo, y su voz resonó en mi mente. «Pero te advierto que hay cosas que preferirías no saber». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Tengo que encontrar a Marta». «¿Saben dónde está?», imploré, pero la mujer solo sonrió con tristeza. «Marta ya ha cruzado la línea. Si quieres ayudarla, debes estar dispuesta a sacrificar algo muy valioso». Mi mente empezó a girar. Sacrificar algo de valor. Era como si cada palabra pesada cayera sobre mí, pero no podía dejar a Marta sufriendo. No podía fallar nuevamente. Juntas, habíamos enfrentado mucho, y no iba a rendirme ahora. Mientras pensaba, la habitación comenzó a temblar. Las sillas se movieron de su lugar y la vela parpadeó con violencia. La mujer extendió su mano. «Es la hora. ¿Aceptas el riesgo? Algo nunca regresará a ser lo mismo». Un grito de alerta rompió el silencio. Las personas en la mesa abrieron los ojos, y todos comenzaron a murmurar en una lengua extraña. Sentí que el suelo debajo de mí se desgajaba, un abismo se estaba formando, y en ese instante supe que no tenía tiempo para pensarlo más. Tomé una decisión. Lo que debía sacrificar estaba más allá de lo que imaginaba. Pero el miedo a la pérdida era mayor que mi duda. «Sí», respondí, y al hacerlo, todo se oscureció de nuevo. Un frío intenso me abrazó antes de que un rayo de luz iluminara el espacio. Ahí fue cuando lo vi. Capítulo 9. La luz era cegadora, pero en medio de aquel resplandor vi una figura familiar. Era Marta, de pie, en un lugar que no parecía de este mundo.
Su rostro estaba pálido, iluminado por una especie de luz suave y etérea, y su mirada buscaba la mía, llena de dolor y desesperación. Mi corazón se detuvo por un instante. Marta, susurré, pero la palabra se desvaneció en el aire. A medida que la luz se desvanecía, entendí que había un nuevo espacio a nuestro alrededor. Parecía un cruce entre un hospital y un limbo, con sombras que se movían lentamente, como si estuvieran vigilando lo que ocurría. Las voces de las personas que habían estado en la mesa resonaban a mi alrededor, murmurando y repitiendo palabras que no podía comprender. «Marta, ¿estás bien?», pregunté, dando un paso hacia ella. Pero al hacerlo, el suelo tembló y un eco de risas burlonas llenó la habitación. Las sombras comenzaron a acercarse, formando figuras que se retorcían y se movían como si existieran al límite de la realidad. «No, no te acerques», gritó Marta, extendiendo su mano hacia mí. «Ellos no quieren que lo sepas. No entiendes lo que tienes que perder». La advertencia de la mujer de la mesa resonaba en mi mente. «¿Qué tengo que sacrificar?», pregunté, sintiendo que el pánico iba en aumento. Las sombras parecían alimentarse de mi miedo, acercándose más, dispuestas a consumir lo poco que quedaba de mí. «Marta, no te dejaré aquí», respondí con determinación. «No importa lo que tenga que perder, no te voy a dejar». Una risa helada resonó en mis oídos y la habitación pareció cerrar sus puertas. Las sombras se unieron y formaron una figura que sobrepasaba cualquier cosa que hubiera visto antes, una mezcla de rostros y formas, devorador de luz, que miraba con ojos vacíos. Apenas podía soportar su presencia, era como si cada uno de mis recuerdos más oscuros se proyectara en su forma. «¿Qué deseas?», resonó su voz, profunda y envolvente. «¿Estás dispuesta a pagar el precio que demanda la verdad?». «Sí. Hago lo que sea necesario», grité, sintiendo que la esperanza y el terror se entrelazaban dentro de mí. Entonces, la figura comenzó a desvanecerse, sus ojos vacíos se fijaron en mí y su risa se tornó en un murmullo desgastado. «El sacrificio no es solo material», dijo, «es algo que nunca podrás recuperar. ¿Estás dispuesta a perder un fragmento de tu alma?». Sentí un escalofrío recorrerme. No podía permitir que Marta sufriera, pero la noción de perder una parte de mí misma era escalofriante. Sin embargo, su mirada me mantenía anclada. «Sí», susurré, mientras el abismo del sacrificio se abría ante mí. La luz aumentó de intensidad, y el mundo que conocía empezó a desmoronarse, las sombras gruñían, pero no podía mirar atrás. Si Marta me necesitaba, haría lo que fuera necesario. Sin saber cómo, sentí como algo dentro de mí se partía. Era un dolor ajeno, pero también una liberación. La luz arrasadora de lo desconocido me envolvió mientras el eco del sacrificio resonaba en mi corazón. Al final, solo me quedaba la imagen de Marta, la cual permanecía intacta ante la tormenta que se desataba a nuestro alrededor. Pero, mientras alcanzaba su mano, un terroroso susurro llegó desde el fondo del abismo. «No volverás a ser la misma». Y antes de que pudiera responder, todo se apagó de nuevo. Capítulo final. Desperté en la cama de un hospital, la luz del sol se filtraba a través de la ventana. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera sido arrastrada por un río turbulento. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado, pero algo en el aire me decía que había estado ausente. Con un esfuerzo, me incorporé y miré a mi alrededor. Todo era familiar, pero al mismo tiempo, extraño. Las paredes, aún blancas, estaban decoradas con dibujos de niños, y un monitor en la esquina emitía un sonido constante. Mi mente daba vueltas, fragmentos de recuerdos. Pensé en Marta, la imagen de su rostro pálido me golpeó como un martillo. Sentí que el miedo se apoderaba de mí. «¿Dónde está ella?», murmuré, esperando que alguien me escuchara. La enfermera que entró en la habitación se detuvo al verme despierta. Su expresión era serena, casi distante. «Bienvenida de nuevo», dijo, sonriendo con calma. «Tuvimos que sedarte».
has estado pasando por un momento difícil. ¿Dónde está Marta? ¿Qué le ocurrió?, pregunté. Mi voz era un susurro urgente. La enfermera frunció el ceño. Lo siento, pero no hay registro de una paciente con ese nombre aquí. Quizás fue solo un sueño. Su voz era suave, pero su respuesta cortante como un cuchillo. No, no puede ser. Un escalofrío recorrió mi columna, la sensación de que estaba atrapada en una pesadilla. Tuve una experiencia. Ella estaba en peligro. Estaba en un lugar oscuro, y tuve que sacrificar algo. La enfermera me miró con preocupación, como si cada palabra que pronunciaba la sometiera a una prueba. Quizás deberías descansar un poco más, sugirió mientras se retiraba lentamente, dejando la pregunta en el aire, flotando sin respuesta. Las sombras que habían estado persiguiéndome regresaron a mi mente. ¿Qué era ese lugar?, pensé para mí misma. La conexión entre lo que había experimentado y mi realidad se sentía frágil. No podía estar sola en esto. Sentía el eco de la advertencia, de la figura que había visto. No todas las verdades son seguras, resonaba en mi cabeza como un mantra. Mis pensamientos estaban en un torbellino, y estuve tentada de mirar hacia la ventana, pero algo me detuvo. ¿Y si la verdad me estaba esperando allí, oculta en el mundo exterior? La idea me parecía devenir tangible, y me di cuenta de que quizás había más que descubrir, más respuestas que encontrar. Mientras la asfixiante inquietud me rodeaba, decidí que necesitaba salir. A pesar de que mi cuerpo todavía se sentía débil, me levanté. Tropecé con un par de pasos, pero al final, logré llegar a la puerta. Al abrirla, me encontré en el pasillo, el mismo pasillo que había recorrido tantas veces, pero ahora me sentía diferente. Había un halo de nuevas posibilidades. Caminé hacia la salida, con un propósito renovado. Las voces, los ecos y los susurros persistían en mi mente, y aunque el dolor de perder a Marta era agudo, había una fuerza dentro de mí que anhelaba respuestas. A medida que avanzaba, recordé la radiografía de la experiencia. Cada figura sombría y fragmento de la verdad se aferraba a mí, despertando la necesidad de confrontar el abismo que había dejado atrás. Mientras salía del hospital, el aire frío golpeó mi rostro, y el murmullo del mundo exterior se convirtió en un canto de ligaduras de esperanza y temor. ¿Podía la verdad liberarme, o sería simplemente un eco que seguiría resonando, recordándome lo que había perdido? Mientras me alejaba de aquellos muros, comprendí que las sombras nunca se desvanecerían por completo. Todavía tendría que lidiar con ellas, y quizás, solo quizás, la siguiente vez que buscara, encontraría respuestas. O una nueva historia que contar.